En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Las negociaciones entre Partido Popular y Vox siguen avanzando, al menos en cualquier lugar que no sea Extremadura. Es lo que hemos visto hoy en Aragón, donde Marta Fernández se ha convertido en la presidenta del Parlamento gracias al apoyo de los 35 diputados de PP y Vox y con el voto en blanco de los 32 del resto de partidos. La mayoría absoluta en el Parlamento de Aragón está en 34 escaños y eso pues con creces lo han podido pasar juntando los votos de Partido Popular y Vox. Solamente ese grupo parlamentario ha presentado candidata después del acuerdo que han alcanzado en las últimas horas por esta formación con el Partido Popular. Y es que claro, Jorge Azcón del PP estará buscando la abstención de los de Vox para que él se convierta en el presidente de la comunidad. Los populares han dicho en un comunicado que esta cesión en los votos para que Marta Fernández se convirtiera en la presidenta de la Cámara responde a una tradición parlamentaria. Una tradición parlamentaria en Aragón con los terceros partidos, ¿no? Dice que en todas las legislaturas, excepto la constituyente, el tercer partido con mayor número de votos que haya obtiene un puesto en ese órgano. En otras legislaturas, en las anteriores, las terceras formaciones como el PAR o Podemos han presidido la mesa de las Cortes. Y esta ha sido la manera de mantener la distancia con los de Abascal, ¿no? En este comunicado, que dicen, bueno, esto es una tradición y ya está. Sobre todo con la que les está cayendo, por pactar o por no pactar. El vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, ha querido desligarlo también, esto lo que ha ocurrido hoy en Aragón, de un posible acuerdo para que Azcón presida el gobierno regional. Nuestra mano sigue tendida, que el objetivo es cambiar las políticas aquí en Aragón, muy contentos de haber alcanzado este acuerdo para la constitución de la Mesa de las Cortes y vamos a seguir hablando, no prejuzga nada, no determina la existencia de un acuerdo ni nada por el estilo. Es simplemente un acuerdo para la constitución de la mesa y nos alegramos muchísimo. Nos alegramos muchísimo, ¿no?, de que el PP nos haya dado sus votos, porque esto pone de manifiesto, ha proseguido el señor Buxadé, que cuando el PP quiere negociar y cuando tiene sentido común, ahí la suelta y buena fe, pues las cosas funcionan, ¿no? Entonces se alegran de este tipo de acercamientos. Quien no lo ha entendido así ha sido la portavoz del gobierno de Sánchez, Isabel Rodríguez. Que el Partido Popular en algunos territorios ha asumido las tesis de la ultraderecha en España, renunciando así a avances tan importantes para nosotras, para las mujeres, como fue la lucha contra la violencia de género. Creo que es una decepción, no para nosotros, que ya intuíamos que el Partido Popular había comprado esos argumentos y efectivamente ha hecho suyos esos planteamientos, sino que habrá mucha gente que votó al Partido Popular y se sienta especialmente decepcionada cuando ve que cambian principios por sillones. Claro, esto lo dice también por el acuerdo en la Comunidad Valenciana, donde Vox ya ha entrado en el gobierno autonómico. Tienen que alimentar en el Partido Socialista y en el gobierno el fantasma este de que PP y Vox pueden acabar gobernando en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Se junta el Partido Popular con los ultraderechistas, ¿no? Pero vamos a fijarnos en este doble discurso del Partido Popular. Hoy Feijóo ha estado en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid para mostrarle su apoyo. Bien, mayoría absoluta. Bien, ahí tiene que estar Feijóo, con ella, apoyándolo, ¿no? Ese es el tipo de gobierno que quiere. Y ahí no ha descartado un acuerdo con Vox en Extremadura. Eso sí, lo que ha hecho Feijóo ha sido aprovechar para volver a lanzar una advertencia a los de Abascal. Ya le reprochó a mediados de esta semana que había exigido demasiado en Extremadura por pretender presidir la asamblea y tener un puesto extra en la mesa y querer entrar en el gobierno, pero es que hoy va un paso más allá. En Extremadura ha habido una divergencia importante que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo. Nuestras negociaciones y nuestro contenido en las negociaciones es conocido. Nosotros negociamos con la Constitución y con el Estatuto en la mano de esas comunidades autónomas. Manejamos y mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales.
Dicen nuestros principios y nuestros compromisos electorales. Los compromisos, pues los de María Guardiola, ¿no? Diciendo que iba a gobernar en solitario si ganaba las elecciones. El tema de los principios, eso ya es otra cosa. Pero fíjense que hoy Feijóo recuerda que gobierna sin Vox en 5 de las 9 comunidades en las que ha ganado y ha vuelto a insistir en que su modelo es el de las grandes victorias. Mi modelo es el modelo de la mayoría de Madrid, de la mayoría de Galicia, de la mayoría de La Rioja. Mi modelo es el modelo de las grandes victorias. Ha sido así durante toda mi vida, durante las 4 veces que tomé posesión como presidente de Galicia, y lo va a seguir siendo en lo que me quede de biografía política. Claro, es que lo de las grandes victorias es un poco complicado, ¿no? Volver a las mayorías absolutas. Claro, todo esto hay que pensar en el panorama nacional, ¿no? En las elecciones del 23 de julio. Porque claro, quizá para conseguir una mayoría absoluta en esas generales hay que tener claro el discurso, ¿no? Y no entrar en contradicciones. Porque esas contradicciones pues no denotan fiabilidad. Y lo peor de todo es que queda algo más de un mes para esas generales, ¿no? ¿El electorado del PP lo va a entender? Pues en Génova parece que piensan que sí. En esa mayoría absoluta es en la que estaría pensando también María Guardiola, ¿no? Que busca dejar de ser cuestionada en su propio partido para de esta manera acabar con los críticos y alzarse como una líder indiscutible. Lo pueden leer hoy en el artículo que firma Carlos Cuesta en Libertad Digital, ¿no? Pero en el PSOE no quieren hablar de repetición electoral. Y esto da que pensar, porque si hoy sus sondeos internos les dijeran que podrían recuperar todo lo perdido, otro gallo cantaría. Bueno, consideran en público, como llevan diciendo desde Podemos unos cuantos días, que este no entendimiento que está habiendo en Extremadura entre el Partido Popular y Vox es un teatrillo. Esto lo ha dicho hoy el ministro Félix Bolaños. Yo, desde luego, no me dejo llevar por el teatrillo que están haciendo, por ejemplo, en Extremadura, que no sé cuánto durará, pero seguramente pues intentarán prolongarlo hasta después de las elecciones del 23 de julio. Desde luego no doy ninguna credibilidad a ese teatrillo y sí me preocupa enormemente que no conozcamos los pactos ocultos que tiene el Partido Popular y Vox, donde se pone de manifiesto que son lo mismo, exactamente lo mismo, que nadie se lleve a engaño. Bueno, esto es una obviedad, ¿no? Está más que claro esto de que al Partido Socialista, a todos los partidos de la izquierda en general, les beneficia hacer una campaña contra el PP por sus acuerdos con Vox. Y si encima personas de dentro del Partido Popular te lo ponen en bandeja, como ha hecho la señora Guardiola, pues mucho más, ¿no? Hablando de esto de que niega, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo, no quiere gobernar y tener en su gobierno a personas que arremeten contra el colectivo LGTBI y que no reconocen la violencia de género. Pues en bandeja, ¿no? Bueno, otra de las ideas que defienden hoy en el PSOE es que, como los extremeños ya han votado, no hay que repetir las elecciones porque las opciones que hay son 2. Ellos solamente ven 2. O que gobierne la lista más votada, es decir, ellos, o que haya un pacto de PP y Vox. No hay ninguna otra opción. Esto es lo que ha dicho hoy el expresidente socialista Guillermo Fernández Vara, que va a 2 entrevistas al día, fíjense. En una de ellas, en Radio Nacional, hoy ya le han preguntado por si él, que ya ha dicho se va a presentar a la investidura, si llegaría a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Claro. Algo debería de estar intentando el señor Vara si de verdad cree que tiene posibilidad de que esa votación en la investidura salga adelante, porque no suma mayoría absoluta con Podemos, lo recordamos. ¿Qué ha dicho Vara? Que está hablando con María Guardiola. ¿Usted plantearía al Partido Popular un acuerdo de gobernabilidad para su tierra? No tengo ningún problema. ¿Va a llamar a María Guardiola? ¿Se lo puede proponer? No, si ella y yo estamos teniendo conversaciones en este tiempo, como es lógico y obvio además, ¿no? Pero hay que o gobernar o dejar gobernar. Lo que no se puede son ninguna de las dos cosas. Es decir, el PP tiene que ser consciente de que una cosa y la contraria no pueden ser. O gobierna o deja gobernar. Pero lo contrario es una irresponsabilidad, y de luego llevar a Extremadura a unas elecciones, creo que además lo pagarían caro. Bueno, Guardiola de esto no habla.
de poder abstenerse para entregarle el gobierno de su comunidad de nuevo al socialismo. Solo habla de las elecciones. Y este escenario parece que está creando también malestar entre los propios populares. Hablan de dirigentes territoriales, de diputados, de senadores del partido de Feijóo, que ya se empiezan a revolver en sus chats internos y en sus foros, es lo que publica el diario El País, pero sobre la opinión que tienen sobre lo que está ocurriendo en Extremadura. Algunos le reprochan su actitud a Guardiola, pero por lo general estarían molestos por la mala gestión de Feijóo. Dicen que con su estilo de liderazgo pues ha dejado demasiada libertad. El reproche no es que debería de estar controlando más los acuerdos con Vox por toda la geografía española, sino que debería de haber frenado a la locuaz Guardiola, ¿no? Que ha ido demasiado lejos en sus declaraciones, publican, ¿no? Y que precisamente por ello, dicen, ha volado así toda posibilidad de acuerdo futuro con Vox, ¿no? ¿Cómo vas a pactar con ellos a partir de ahora? Dice El País que es normal leer en esas conversaciones afirmaciones como las que les cuento ahora, como esos insultos a Vox son también contra compañeros del partido, cuando ella dice que jamás les dejaría entrar en su gobierno, o qué es lo que quiere decir así de a sus compañeros, qué les quiere decir. Incluso que estamos volviendo al rajoyismo. Esto de que lleguen los problemas y que se resuelvan sin hacer nada, ¿no? Pero volviendo a Vara, le tiende la mano al PP, que es un partido que ahora hace gala de estar alcanzando pactos transversales en toda España, como lo ha querido vender Borja Semper. El Partido Popular ha votado a un alcalde socialista en Barcelona. Es que el Partido Popular ha votado a una alcaldesa socialista en Vitoria. Es que yo estuve en ese lugar en el que votamos a un lehendakari socialista en Euskadi. Es que hemos pactado con Coalición Canaria, hemos pactado con el Partido Regionalista Cántabro. Es que estamos haciendo pactos transversales, hay que romper esta política de bloques. Bueno, luego analizaremos todo este lío a partir de las 6 de la tarde en la tertulia. Vamos con más asuntos del día, porque ya lo venía anunciando la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en los últimos días, que la economía española ya había recuperado su nivel anterior a la pandemia, y hoy se ha confirmado lo que nos ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, que nos informa de que en el primer trimestre del año nuestro Producto Interior Bruto ha avanzado más de lo previsto, un 0,6%, lo que hace es revisarlo al alza, y esto indica que nuestra economía entre enero y marzo se ha expandido un 4,2% y no un 3,8%, que es como se había creído hasta ahora. Bueno, nos ha costado más que cualquier otro país, porque recordemos que todos hace tiempo que ya se habían recuperado de la pandemia, menos nosotros. Y este tardío logro hoy ha salido a celebrarlo y anunciarlo a bombo y platillo la señora Calviño. Los datos de contabilidad nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, el crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año y la economía española es la que más crece de la Unión Europea, a un ritmo del 4,2%, 4 veces más que la media. Esto tiene trampa también, porque esos países con los que Calviño nos está comparando, es decir, todos, no solo recuperaron sus niveles de PIB prepandemia, sino que de media ya están 2 puntos por encima, ¿no?, que en ese momento. Bueno, hablemos con los expertos, con don José María Rotellar, economista y colaborador de Es Radio Libertad Digital. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la información que nos proporciona hoy el INE atribuye la parte más importante de esa revisión al alza al sector exterior. ¿A qué se debe esta mejora? Sí, efectivamente, se debe al sector exterior, a una mejor aportación del sector exterior. Pero vamos a ver por qué. La economía, por mucho que lo celebre el Gobierno, no arroja datos como para celebrar nada. En primer lugar, porque efectivamente somos los últimos en recuperar ese nivel. A cierre de 2022 somos los únicos de la Unión Europea que no lo habíamos recuperado. Se ha recuperado gracias a la revisión que se ha producido, una revisión habitual, que se ha producido por parte del Instituto Nacional de Estadística, y se ha recuperado pero por muy poco, empatando con el dato de hace 3 años, con lo cual hemos perdido 3 años. Por otra parte, si lo analizamos, decimos, bueno, vamos a ver, es que el consumo de los hogares ha ido mejor que lo que iba en el dato de avance de finales de abril, es mejor el dato de inversión, es mejor incluso el dato del gasto público que pueda, aunque sea artificialmente, impulsar la economía. Y no, todo eso no se ha revisado. Incluso alguno puede que se haya revisado alguna décima a la baja. Que bueno, pues entonces vamos a ver el sector exterior, o sea que nuestras exportaciones están funcionando muy bien. Pues no, las exportaciones funcionan bien, pero
se les rebaja una décima. Si estaban creciendo al 5,8 en el dato de avance de finales de abril, ahora en la revisión están al 5,7. Pero bueno, eso no es significativo, más o menos están igual. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, pues lo que sucede es que las importaciones están creciendo, han sido revisadas a la baja, es decir, están creciendo mucho menos que lo que se había avanzado. ¿Y qué sucede eso? Que en el componente del Producto Interior Bruto, aparte del consumo, la inversión, el gasto público, restamos los impuestos y después sumamos las exportaciones y restamos las importaciones. ¿Qué sucede? Las importaciones, al crecer menos de lo que estaban creciendo según el dato de avance. En Lidl somos muy fans de la fruta y la verdura fresca al mejor precio. Por eso la reponemos cada día para que tú también puedas disfrutar de su frescura. Como la de nuestro paraguayo de aquí por 1,99 el kilo, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. Restan menos el crecimiento, con lo cual, artificialmente, la aportación del sector exterior es mayor, pero no porque exportemos más, porque seamos más competitivos, sino porque importamos menos. ¿Y qué esconde el importar menos? Sencillamente, que tenemos menos renta disponible los españoles, que igual que se está reduciendo el consumo interno, se está reduciendo el consumo de los bienes que importamos. Es decir, que somos más pobres. Con lo cual, la aparente mejoría del dato de contabilidad nacional, lo que esconde realmente y se debe es a un empeoramiento real de la situación de los españoles, a un empeoramiento de la economía debido a una menor renta disponible que hace que las importaciones no crezcan tanto como se había estimado y que por tanto eso mejore el dato agregado. Eso y en tasa interanual que han retocado a la baja el dato del primer trimestre de 2022 y entonces por mera comparación estadística, por mero artificio estadístico, un efecto base al partir de un dato revisado a la baja, un dato menor, ha impulsado hacia arriba el dato interanual del 3,8 al 4,2. Pero se debe a esas dos circunstancias. Primero, el efecto base y sobre todo que las importaciones no están creciendo como se había como se había dado en el dato de avance y por tanto la aportación es más positiva porque restan menos las importaciones, pero debido a que somos más pobres y por tanto que la economía está peor. Bueno, y en el tema del empleo también podríamos hablar largo y tendido, aunque no tenemos ese tiempo lamentablemente, pero el número de horas trabajadas respecto al año pasado ha bajado también. Bueno, es algo que se repite periódicamente en cada una de las publicaciones, ¿no? Que podemos observar de la contabilidad nacional y de la encuesta de población activa. El número de horas trabajadas desciende. ¿Por qué? Porque realmente no se está creando empleo, se está repartiendo empleo. Puede haber más personas trabajando, pero menos tiempo, y por tanto el empleo en términos de horas trabajadas es menor, coherente con una ralentización de la actividad económica. Y eso que la economía y el empleo están sujetos artificialmente por la necesidad del gasto público, cuyo incremento ha sido ingente en los últimos años. José María, una última pregunta que yo creo que muchos de nuestros oyentes se la estarán formulando en sus casas o donde nos estén escuchando. Es que llevamos 1 año, 2 años, en el momento en el que sabemos que nuestra economía no ha crecido, porque ahora es cuando, a partir de ahora es cuando tendría que empezar a contar el contador, pero la afirmación que viene por parte del Ejecutivo y sobre todo de Nadia Calviño es de que tenemos un crecimiento muy fuerte de nuestra economía, ¿no? Y la hemos escuchado decirlo hace unos minutos cuando hemos puesto ese corte de voz suyo. Bueno, ya le digo, el crecimiento, el consumo de los hogares es menor, las importaciones es menor porque es parte de ese consumo. ¿Y por qué? Bueno, pues cualquier persona que vaya habitualmente a hacer la compra sabrá que puede comprar menos cosas, porque si compra las mismas tiene que invertir una mayor parte de dinero y por tanto le queda menos espacio para el ahorro o tiene que estar tirando ya de ahorros para poder atender ese consumo, con lo cual una cierta reducción habrá. También debido para poder combatir la inflación, la política monetaria restrictiva de subida de tipos, que es necesaria, está aumentando esos tipos de interés y por tanto las cuotas hipotecarias cuando se revisan son mayores y esas personas hipotecadas tipo variable tienen que necesitar más recursos para poder atender su cuota hipotecaria, por tanto tienen que quitárselo del consumo o del ahorro. Igualmente las empresas les cuesta más financiarse, con lo cual invertirán más y realizarán menos actividad y eso al final se traduce en menores puestos de trabajo, con lo cual la economía no va mejor. La economía, los datos aparentemente se están sosteniendo, pero primero está rebotando y segundo lo está haciendo sobre una base muy endeble que en el medio y largo plazo se puede quebrar fácilmente. Máxime
cuando nuestros socios tampoco se encuentran en buena situación, la eurozona en recesión, el principal motor económico de la misma, Alemania, en una recesión todavía mayor. Los datos de PMI que se han publicado hoy sobre expectativas de Francia indican también que la economía francesa puede entrar en contracción, y si todos nuestros socios también entran en esa deriva de caída del crecimiento económico, eso va a influir a nuestras exportaciones, que es lo que están sujetando un poco también nuestra contabilidad nacional, nuestro Producto Interior Bruto. Y si nos vemos afectados, pues obviamente con una caída importantísima del consumo como hay, con una inversión que desde luego no mejora, y que la parte de mejoría que ha tenido se debe a la inyección de los fondos europeos, bueno, pues cuando todo eso pase, obviamente los estructurales que tiene la economía española que manejar posiblemente este gobierno van a encontrarse muy deteriorados. José María Rotellar, muchísimas gracias por tu análisis para que lo entendamos todos un poco mejor. Un saludo. Un saludo. Buenas tardes. Bueno, y les cuento dos noticias más de las que se va a hablar y mucho, porque demuestra la dejadez del gobierno. Un año después de la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 inmigrantes en un salto, si lo recuerdan, de 1.500 personas, acabó con esa avalancha de gente en un paso fronterizo en el que todos miraban pero nadie actuaba, la Guardia Civil hoy nos alerta de que en el monte Gurugú, en Marruecos, hay unas 1.800 personas que están aguardando para saltar la valla de Melilla. O sea, la del año pasado fueron de 1.500 y dicen que calculan hay 1.800 personas en ese momento. Lo denuncian la Asociación de Guardias Civiles Jucil, Ernesto Vilarino, y dicen que la situación que vive la zona un año después de la tragedia es la misma. O es peor, porque fíjense, hasta el material antidisturbios nuevo que tendrían que haber recibido, promesa también del gobierno, no ha sido tal. O sea, tienen cascos, sí, pero los tienen que estar constantemente compartiendo con los turnos de vigilancia, con los compañeros. Hay un déficit de personal. O sea, hablamos de 12 kilómetros de valla y el control también a los accesos a través del paso fronterizo, y hay un turno en una media de entre 8 y 10 guardias civiles en cada uno de ellos. Y fíjense, incluso se quejan de que los escudos, que están hechos una pena respecto al salto del año pasado, siguen siendo los mismos. Es que ni siquiera se los han repuesto, cuando en ese momento, bueno, pues los inmigrantes que trataban de llegar a suelo europeo, pues lanzaron cuchillos, hierros, que llevaban hierros incrustados en sus suelas de los zapatos, garfios. Así que imagínense cómo tienen todo ese material. Esto tiene que ver con la política del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sigue ahí en su puesto todavía a día de hoy. Y mientras tanto ocurre cuando hace solamente 2 días se produjo un naufragio de una patera que se dirigía desde Marruecos a Canarias. Fallecieron 2 personas, pero es que hay 34 desaparecidas, así que nos podemos imaginar lo peor. Y lo peor de esta historia también es la inacción del gobierno, tanto que ha hecho que hasta el defensor del pueblo haya abierto una investigación para saber por qué no se actuó en el momento, a pesar de las voces de alarma que alertaban de ese posible naufragio. Las autoridades españolas no hicieron nada. Esther Nieto. En un comunicado, el Defensor del Pueblo ha anunciado que solicitará información para conocer qué medidas se adoptaron durante la operación de rescate entre el Centro de Coordinación Regional de Canarias y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. El inicio de esta investigación de oficio llega después de que hayan trascendido unas grabaciones publicadas por la cadena SER, en la que se demuestra cómo Salvamento Marítimo deja en manos de Marruecos el rescate de la patera que naufragaba el pasado miércoles en la ruta canaria. Y esto a pesar de que el piloto de búsqueda que se encontraba en la zona insistiese en que esas aguas correspondían a España. Sería justo entrar en zona solapada, unas 4 o 5 millas. No sé si es posible quedar en el límite e intentar comprobarlo desde ahí. Entiendo, la posición esa está dentro de la zona nuestra, SAR, no influiría, ¿sabes? Finalmente, tras comprobar la presencia de la embarcación y confirmar que los migrantes estaban aparentemente en buen estado, la torre de control pide al piloto que regrese a la base y proceda a informar a Marruecos para que se haga cargo del operativo, considerando que la ayuda desde este país estaba bastante cerca. Vamos a informar a Marruecos, que está a 30 y pico, no sé si ahora confirmo, de la ayuda está bastante cerca acá. Sin embargo, Marruecos tardó casi 12 horas en llegar a la patera y 3 horas después de haber llegado es cuando pide ayuda a España. Por su parte, hoy, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, ha propuesto que España tenga una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos.
Salvamento Marítimo ha funcionado durante mucho tiempo en España de manera absolutamente magnífica, rescatando a miles de personas que estaban en situación dramática en nuestras aguas, y ahora lo que pido es que se les deje trabajar, porque desde la puesta en marcha del mando único mi sensación es que no se está dejando trabajar a Salvamento Marítimo como debería. Ahora el Defensor del Pueblo investiga si hubo una vulneración por parte de España al delegar la responsabilidad de rescate a Marruecos y si por el contrario una rápida actuación podría haber evitado la tragedia que se ha saldado con 2 muertos y 34 desaparecidos. Bueno, ¿y el Gobierno qué dice? Por lo menos la parte socialista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pues que están trabajando para ver qué es lo que ha ocurrido y que van a hablar con Marruecos. Son las 4:24, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a contarles ahora otras noticias interesantes de este viernes. Nayara Fernández. Buenas tardes, Leticia. Primer enfrentamiento interno en Sumar. La exalcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha defendido que los comunes tienen su propio programa para Cataluña y que este incluye un referéndum de autodeterminación. Colau decía esto después de que Yolanda Díaz afirmara que el único programa que existe es el de Sumar. Este viernes el portavoz de campaña del partido, Ernest Urtasun, ha evitado hablar de referéndum y ha dicho que Sumar está cómodo con la idea de una consulta, pero sobre lo acordado en la mesa de diálogo. Los comunes que lo llevan proponiendo ya desde hace algún tiempo, evidentemente ellos con una perspectiva a largo plazo de referéndum, pero para la legislatura y en el corto plazo esa propuesta de ratificación es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo y que vamos a defender. También se ha pronunciado Urtasun hoy sobre la última propuesta de Sumar. Esta pasaría por establecer una jornada laboral máxima de 37 horas y media semanales en 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas, con diálogo social y sin reducción de salario. Significa que al final de esta legislatura podríamos lograr que cada ciudadano vuelva 1 hora antes a casa. Y volver a una hora antes a casa significa poder cuidar, poder conciliar mejor, poder descansar y al final poder trabajar mejor. Porque una de las cosas que sabemos es que aquellos países que logran que sus ciudadanos concilien mejor son más productivos. Isabel Díaz Ayuso ha tomado posesión por tercera vez en los últimos 4 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, arropada por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y por algunos varones populares como el valenciano Carlos Mazón. Ayuso ha pronunciado un discurso en el que ha reivindicado a sus nuevos consejeros. Paloma Cuevas. Dice la presidenta madrileña que la Comunidad de Madrid está en un momento único, tiene más ganas e ilusión que nunca, y si es mucho lo que hemos conseguido hasta ahora, es mucho más lo que podemos lograr si avanzamos unidos y con alegría de vivir. La historia nos lo ha enseñado. Cuando los españoles aparcamos nuestras diferencias y apostamos por la concordia, no solo alcanzamos las mayores cotas de libertad y prosperidad, sino que suscitamos la admiración del mundo. Díaz Ayuso ha llamado a evitar 2 males, el rencor y la pérdida de ganas. Y en el horizonte, numerosos retos por cumplir, como lograr el pleno empleo o seguir bajando impuestos. Para cumplir todos los objetivos, Isabel Díaz Ayuso se ha rodeado de un equipo totalmente renovado, 9 consejeros que ella ha definido en su discurso como los hijos de la transición. Todos ellos tomarán posesión de su cargo el próximo lunes. Cambiamos de asunto porque los inspectores de trabajo iniciarán el próximo lunes la primera huelga indefinida del cuerpo. Los sindicatos siguen con su calendario de movilizaciones tras rechazar de manera unánime la última oferta remitida por el Ministerio de Hacienda. Desde el cuerpo piden un nuevo organigrama y más refuerzos para sobrellevar las cargas de trabajo. Los sindicatos denuncian la imposibilidad de alcanzar una solución ante el desacuerdo entre Hacienda y el Ministerio de Trabajo para dar forma a una nueva estructura de la inspección. Y más cosas porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga a los bancos por el retraso en el pago de los depósitos a clientes. El pasado lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, instó a las grandes entidades a remunerar esos depósitos para trasladar a los ciudadanos el aumento de los tipos de interés. Desde la CNMC han confirmado hoy que están monitorizando a los grandes bancos, pero admiten que no tienen herramientas para premiar a las entidades sobre el pago de los depósitos. Y en poco más de media hora el Ministerio de Sanidad y las comunidades se reunirán para debatir sobre la posibilidad de acabar con la obligación de llevar mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, los únicos lugares en los que persiste esta restricción. Hay diversidad de opiniones y algunas comunidades como Andalucía apuestan por seguir llevando la mascarilla en residencias y hospitales. Lucía Martín.
Así es, la Junta Andaluza se muestra reticente ante esta propuesta, ya que según han trasladado, el uso de la mascarilla es necesario en los servicios más vulnerables. Por su parte, la consejera de Salud, Catalina García, ha declarado que de quitarse las mascarillas, estas sigan siendo obligatorias en residencias y durante los periodos de alta frecuentación en los servicios sanitarios. El Consejo Interterritorial, que tendrá lugar a las 5 de la tarde, tomará la decisión tras analizar un documento sobre la situación de la pandemia en España, elaborado por los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Si bien esta reunión dejará claras las posturas de las comunidades con respecto a las mascarillas, José Miñores, ministro de Sanidad, ya reiteró la semana pasada que esta decisión le compete a los expertos en última instancia y al Consejo de Ministros. Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado que los 5 ocupantes del sumergible Titán han fallecido tras la ruptura y el colapso del submarino por la presión cuando este se encontraba a casi 4.000 metros de profundidad. Se confirma así que los escombros hallados cerca de la zona donde se encuentran los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible. Sandra Escribano. Hasta el momento no se conoce el origen de la implosión del submarino y a pesar de que existan pocas probabilidades de encontrar los cuerpos de los viajeros, se continúan las operaciones para hallar pruebas que arrojen luz a este suceso. Hoy la empresa OceanGate ha expresado en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas. A pesar de que los miembros de la empresa responsable continúan negando que eran conscientes de la falta de seguridad del sumergible, esta mañana ha salido a la luz un vídeo en el que aparece el CEO de esta empresa confesando haber roto las reglas para crear el Titán por los materiales. Algunos expertos apuntan a que la combinación de titanio y fibra de carbono puede ser la responsable de la implosión, ya que es una mezcla inusual de los materiales con propiedades muy diferentes y juntos habrían provocado una separación de las capas de refuerzo del sumergible. Y muchos se preparan ya para lo que nos espera en los próximos días. Porque ya se siente ya el calor, el calentamiento, sí. Pues la charquita de casa y si no, pues nada, salir por la noche a dar paseitos, helados. España vivirá este fin de semana la primera ola de calor del verano. Este viernes ya ha empezado a notarse el ascenso de los termómetros en lugares como Andalucía, donde 4 provincias se encuentran en aviso amarillo por calor. Las altas temperaturas se prolongarán al menos hasta el próximo miércoles y se espera que el mercurio alcance los 40 grados en zonas del centro y el sur de la península. En lugares como Córdoba podría llegarse hasta los 45 grados el próximo lunes.